días, doctora Marilyn. Un gusto de encontrarnos nuevamente con usted. ¿Cómo ¿Cómo está? le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo Bueno, están ustedes? ¿Bien? bien, Muy muchas bien, gracias gracias. a Dios. Bueno, Aquí, recordarles, antes que la doctora Marilyn nos empiece a iluminar, recordarles que tienen tiempo para enviar los trabajos del día de ayer, ¿sí? Lo que estuvieron trabajando por consejos, al correo del equipo de Pastoral Educativa. Y bueno, le damos la bienvenida a la doctora Marilyn, que en esta primera parte de la mañana nos va a acompañar, ¿sí? con el tema de la organización institucional de nuestros colegios, ¿sí? Siempre un placer escucharla y que usted nos pueda iluminar. Así que bienvenida y le pasamos el micrófono. muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Me uní en este último pedacito de oración cantada, así que bueno, agradecida por esa posibilidad. Nos bajaron ayer en provincia de Buenos Aires todo lo que va a ser la organización de la nueva presencialidad, así que convengamos que un poco de oración y calma me está viniendo muy bien y siendo necesario. Vamos a tener evidentemente un año con muchísima actividad, trabajo y evidentemente desafíos. Vamos a tener que pedir mucha ayuda y mucha iluminación para ser evidentemente fuertes, prudentes e inteligentes, que me parece que eso es lo que fundamentalmente tenemos que pedir en este momento. Veo que somos un grupo muy importante de personas, 111 estoy leyendo, así que bueno, un grupo importante, y yo les voy a comentar cómo armamos con Susana un poquito mi participación en esta mañana en la jornada que ustedes están llevando a cabo. Como ustedes saben, yo soy desde hace tantísimos años, creo que mejor ni contarlos, pero debe hacer como 30 años que lo soy asesora legal de la congregación. Vengo acompañando a los distintos gobiernos en el proceso de lo que hace el manejo de la escuela en cuanto a la organización, sobre todo desde el punto de vista naturalmente jurídico. Es decir, nuestra actividad, al estar en un país concreto que tiene un conjunto de pautas que regulan la vida en sociedad, plasmada en leyes, naturalmente también el sistema educativo, y les diría que el sistema educativo formal es uno de los aspectos, sectores de la actividad más regulados que hay. Entonces, bueno, a ver, mi función es esa. Yo me desempeño como abogada de varias congregaciones religiosas, de muchas, y además de esto, también soy vicepresidenta del Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires, es decir, del organismo que representa la educación eclesial ante las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Y trabajo en Consudec en todo lo que hace a los temas laborales. Soy la representante de la educación eclesial en todo el país frente a los sindicatos. Así que bueno, a ver, esto para los que todos los años renovamos actividad, muchos no, muchos a esta altura supongo que me ven y dicen otra vez, pero bueno, en algún momento llegará la jubilación y cambiaremos de rostro. Pero bueno, en el día de hoy lo que vamos a trabajar son dos temas específicos. Uno, que seguramente, es decir, va a ser para la mayoría, un recordatorio de una serie de pautas, y justamente tiene que ver con esto que es mi métier principal desde el punto de vista, si me permiten, político, que es el tema de la relación de la educación, de gestión privada con el Estado. Esto me parece que es, digamos, un tema que podemos, ya les digo, me parece que la mayoría de ustedes seguramente lo maneja bien, pero en vistas a las características que tienen los últimos procesos que venimos viviendo, me parece que no es tan mal el tema de recordarlo. ¿Por qué? Porque hablamos muchas veces de autonomía institucional, hablamos muchas veces de derecho de admisión, hablamos de una serie de criterios que a veces no están enmarcados debidamente en la normativa que nos regula. Entonces, mi intención como tal es que trabajemos en esta primera parte de la mañana en este tema, después hacemos un refrigerio, un rautito de pausa y demás, y después voy a abordar
la normativa que tiene que ver fundamentalmente con ESI. Naturalmente mi mirada va a ser jurídica, es decir, lo que yo quiero es que podamos trabajar juntos cuáles son, digamos, los cuerpos legales y a partir de allí plantearles a ustedes desde las normas los desafíos. Naturalmente que a eso le corresponderá seguramente en el trabajo que viene llevando la congregación en este tema, una segunda etapa, que es el trabajo con los especialistas para tener las herramientas para el trabajo en la escuela. Entonces, voy a comenzar desde ya con el primer tema. No sé, Susana, si puedo compartir pantalla. Si es así, porque yo tengo la posibilidad de... a ver. Puede, doctora. Puedo, perfecto. A ver, si yo hago esto, ¿me están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Todavía no la ha compartir, no ha compartido. Tiene que ir a compartir y abrir su... Ay, bueno, perfecto, discúlpenme, en una de esas tengo que hacerlo primero. Denme un segundo porque, bueno, a ver, uno no está... Voy a ir ahora acá y voy a ir a compartir pantalla. Y ahora sí voy a ver si... A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Entonces, a ver, estos son simplemente unas filminas como para ordenar, creo que ustedes las tienen, pero es un poco como para seguir el desarrollo. Bueno, a ver, el planteo trascendental o fundamental de esto es el hecho de que la congregación como tal nace con un carisma destinado fundamentalmente dentro de la iglesia a proclamar el evangelio a través de obras, en el caso de ustedes, de educación y de salud. Este es el carisma como tal de la congregación. Ustedes saben que el carisma es el regalo que los fundadores hacen a la iglesia de un modo especial de vivir el llamado evangélico en vida comunitaria, destinado, digamos, a algún aspecto en lo que hace a la dignidad humana. No se puede ser hijo de Dios si primero no se es persona humana, si primero no se trabaja sobre el desarrollo. Es decir, Dios nos quiere desde la creación como sus hijos, pero en última instancia para poder crecer como hijos de Dios es necesario primero crecer en dignidad. Y evidentemente dentro de esos campos, los campos que en su oportunidad Madre Tránsito eligió para el desarrollo de la vida comunitaria bajo, digamos, este carisma, que es la salud y la educación, tiene que ver con esto, con la dignidad de la persona. La educación se puede dar a través de múltiples formas. Si ustedes recuerdan, el mandato de Jesús a sus discípulos es ir y enseñar a todas las naciones. Es decir, a ver, la evangelización es una forma de enseñanza. La iglesia como tal, dentro de lo que son sus modus, ¿no es cierto? Sus modus, en última instancia justamente las misiones que Jesús le ha dado a la iglesia, una de ellas es la misión de enseñar. Es decir, la educación forma parte esencial de lo evangélico. ¿Por qué? Porque, a ver, insisto, la educación implica sacar de adentro del hombre aquello que hace a su dignidad, a su mejora. Por lo tanto, evidentemente la educación es parte trascendental y fundamental del evangelio. El evangelio es educación y la educación es evangelio. Por lo tanto, en la medida en que una congregación destina sus esfuerzos, la vida de sus miembros, a ese objetivo, está trabajando por la dignidad de las personas y por lo tanto por la salvación de las almas. Encuadrado de esta manera, evidentemente aquí, bueno, fantástico. ¿Y cómo educamos? Educamos en la catequesis, educamos cada vez que proclamamos con nuestra palabra delante de cualquier otra persona lo que es como tal el evangelio, educamos siempre. Pero a ver, dentro de las estructuras sociales hay modos informales y modos formales de educar.
Notoriamente, cuando yo hablo de la catequesis en la parroquia, cuando yo hablo de la publicación de libros, cuando hablo de un montón de formas, estoy hablando fundamentalmente de un modo informal de educación. Cada país, cada sociedad ha organizado también un modo formal de educación. ¿Qué implica el modo formal? El modo formal de educación significa como tal, en un momento dado o en ciertas instancias, la acreditación de los saberes. Esa acreditación de los saberes me permite el desarrollo de una vida laboral, de una vida intelectual, es decir, dependerá un poco de un montón de cosas, pero en principio el sistema formal tiene fundamentalmente como objetivo el acreditar saberes. Cuando nosotros hablamos de sistema educativo, hablamos justamente de una serie de acciones, de una serie de organizaciones destinadas fundamentalmente a la posibilidad de que las personas, a través de este sistema organizado, graduado, organizado de una manera determinada de acuerdo a la idiosincrasia, al país, al sistema que haya impuesto, acredite en un momento dado saberes. A ver, forma parte del sistema educativo argentino fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo que es la educación previa a la universidad y la universitaria. La universitaria inclusive nos acredita para el desempeño y desarrollo de profesiones. Uno no es médico si no pasa por la universidad, puede ser un buen curandero, pero no es un buen médico. Uno puede ser como tal un buen conocedor, un leguleyo, pero no es un abogado. Es decir, el título como tal acredita que yo he pasado por un sistema educativo que me ha habilitado para algo determinado. Entonces, nuestro país tiene un sistema educativo y ese sistema educativo como tal en principio no alcanza, es decir, en nuestro país tenemos un sistema educativo y un sistema universitario. Son dos sistemas educativos separados porque tienen un distinto modo de organizarse y de regular. Naturalmente uno es necesario para el otro, porque hablamos de una educación graduada, de una educación progresiva, pero son dos sistemas distintos. Evidentemente nosotros nos vamos a dedicar en el día de hoy al sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social de todas las jurisdicciones del país que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación. A ver, cuando hablo de la LN, estoy hablando como tal de la Ley Nacional de Educación 26.026, que es la ley como tal que regula en nuestro país, en este momento, el sistema educativo argentino. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de un conjunto organizado de servicios y acciones educativas, estamos hablando de aquello que el Estado regula, organiza, para posibilitar el ejercicio del derecho a la educación. A ver, si ustedes fijan, digamos, aquí el criterio, esta ley es una ley totalmente actual. Es una ley que tiene, digamos, pocos años. Esta ley como tal refiere al derecho a la educación. Si ustedes van a nuestra Constitución, que es del año 1853, en el año 1853, artículo 14, el derecho de los ciudadanos, hablaba del derecho de enseñar y aprender. A ver, el derecho de enseñar y aprender. Notoriamente, cuando vamos aquí, de alguna manera, el derecho que está privilegiado es el derecho de aprender, no el de enseñar. En el momento en que la Constitución se dicta, no todos los habitantes de la nación tenían un reconocimiento amplio a su derecho a la educación. Si ustedes se ponen a pensar, en 1853 estamos en una etapa, ¿no es cierto?, como tal, de una etapa de la Ilustración prácticamente todavía, ahí que culmina, digamos, con todo el proceso de la generación del 80, donde en última instancia había un grupo privilegiado que accedía al derecho a la educación.
en este momento de nuestra cultura a nivel global, evidentemente cuando hablamos de educación hablamos de un derecho a educarnos, hablamos de un derecho a la inclusión, hablamos de un derecho de todos los habitantes del planeta a poder incluirse en los beneficios de la transmisión de la cultura que implica la educación. La mirada es desde el derecho a la educación. Y esto no es un elemento menor, no es un elemento menor, porque nuestras instituciones no están al servicio de nuestro derecho a enseñar, están al servicio del ejercicio del derecho de la educación de las personas que servimos. Esto, en última instancia, modifica, cambia, altera la mirada de todas las responsabilidades que nosotros asumimos. Entonces, primera definición, un sistema educativo que posibilita el ejercicio del derecho a la educación de todos los habitantes del país, entendiendo que el principio básico de este sistema educativo es la inclusión de todos en la posibilidad de acceder a este derecho. Cuando hablamos de quién integra, cuáles son las unidades de este sistema educativo, hablamos de servicios educativos de gestión estatal y privada. A ver, primera definición, el sistema educativo todo es oficial y todo es público. Los establecimientos pueden ser de gestión estatal o de gestión privada. La titularidad como tal es lo que diferencia la gestión. El Estado es responsable directo, es gestor de los establecimientos de gestión pública, de gestión estatal. Otras organizaciones son responsables de los servicios educativos públicos de gestión privada. Todos integran como tal el sistema educativo argentino. Entonces, a ver, esto también es una definición. La incorporación como tal de la educación privada en el sistema en igualdad de condición en cuanto a la oficialidad de los servicios que brinda, de la titularización, de la habilitación que sus títulos da, también nos ubica frente a un Estado que resulta, como decíamos, aquel que organiza el sistema y que por otra parte es un garante indelegable. A ver, el Estado tiene una responsabilidad que le es propia, pero que no significa que él sea el que educa siempre. Les diría que aquí evidentemente debe funcionar claramente el principio de subsidiariedad que la doctrina social de la Iglesia nos impone. El Estado como tal es garante. Cuando nosotros firmamos en un contrato una garantía, hay un responsable principal, que es aquel que tiene que pagar el alquiler, y hay un garante. El garante hace que, como tal, este deudor principal cumpla con su obligación, y si no cumple, debe cumplir él. Bueno, la sociedad argentina tiene como tal organizada su educación de esta manera. El Estado tiene una responsabilidad que es propia. ¿Cuál es? Esa es fundamentalmente garantizar que todos puedan acceder a la educación y también delimitar las políticas públicas educativas. Este es un tema trascendental para el tema que vamos a ver en la segunda parte de la jornada. Por lo tanto, delimitar las políticas educativas significa, bueno, a ver, en base a qué principios se va a mover este sistema educativo. Naturalmente que estas políticas no son arbitrarias, deben estar basadas puntual y formalmente en lo que hace a la normativa, a las leyes dispuestas por un Congreso que representan a los habitantes. Tengamos en cuenta que nosotros no deliberamos ni gobernamos, sino es a través de nuestros representantes. Una ley, por lo menos en teoría, representa lo que la mayoría del pueblo como tal desea en una política determinada. Por lo tanto, el Estado, de acuerdo a esas normas, debe delimitar las políticas educativas.
y naturalmente arbitrar los medios y supervisar que dicha educación sea impartida eficazmente. Es decir, a ver, si en un lugar no hay escuelas suficientes, el Estado está obligado a generar como tal vacante. Si hay una oferta de educación privada, deberá evidentemente acompañar esa educación de gestión privada para que cumpla evidentemente con el objetivo de brindar educación a la población que atiende. Es decir, la responsabilidad, insisto, es como garante indelegable. Nunca el Estado puede resignar. Y la existencia de educación privada en nuestro sistema no significa que el Estado se corra. Simplemente significa que el Estado como tal permite, ¿no es cierto?, que se ejerza la responsabilidad de toda la sociedad de educar. Porque educa a la familia, educan las iglesias, educan las instituciones que integran la sociedad, y a ver, informalmente, también los medios de comunicación social. Es decir, la educación forma parte de aquello que hacemos todos los días y con todos los habitantes de nuestro país. Me gustaría aquí plantear un poquito, digamos, esto que decíamos de la iglesia, ¿sí? A ver, la Iglesia Católica, además, en la República Argentina, tiene un estatus especial. Somos la única persona jurídica no estatal pública. Persona jurídica pública no estatal, esa es la categoría. El Estado argentino reconoce en la Iglesia Católica la posibilidad de regularse por sus propias normas y de hecho darse como tal las figuras que sean necesarias para el cumplimiento de sus propios objetivos. En ese sentido, cuando nosotros planteamos ante el Estado que somos un instituto de vida consagrada, acreditamos como tal un reconocimiento de la Santa Sede. No somos asociación civil, no somos fundación, no somos sociedad anónima, no somos SRL, somos IBC, Instituto de Vida Consagrada. ¿Y esto de dónde surge? Del derecho canónico. El Estado argentino reconoce la posibilidad de la Iglesia a reconocer, digamos, y erigir sus propias figuras. La Iglesia Católica erige un obispado, la Iglesia Católica erige un arzobispado, la Iglesia Católica reconoce la vitalidad de un carisma cuando aprueba las constituciones de un instituto de vida consagrada y lo reconoce como persona jurídica pública de la Iglesia, y el Estado argentino dice, si la Santa Sede reconoce, basta para mí. Por eso nosotros, frente a un banco, frente a la FIP, frente a cualquier tipo de institución, presentamos nuestras constituciones, presentamos el poder que tiene la representante legal otorgada por la Madre General, y en la mayoría de los casos no tenemos obligación de presentar cómo manejamos nuestros fondos, porque el Estado argentino entiende que nosotros manejamos bienes eclesiales y que le debemos rendir cuentas de ello a la Santa Sede, al gran administrador, al supremo administrador, que es el Santo Padre. Entonces, cuando nosotros, un banco nos pide un balance y nosotros decimos no tenemos, no es que no tengamos balance, nosotros tenemos nuestra propia contabilidad, pero esa contabilidad no está regida por las normas que regulan la contabilidad de otras personas jurídicas que no tienen la misma categoría. Digo esto porque a veces entendemos con el Estado, desde estas figuras tan particulares de la Iglesia Católica, nos dan trabajo, y creo que nosotros como comunidad educativa tenemos que entender qué somos para poder presentarnos bien. Entonces entiendo, a ver, que aquí nosotros tenemos, a ver, y la Iglesia Católica no es la única que puede como tal fundar escuelas. La podemos fundar desde esta personalidad tan particular que nos reconoce como tal el Estado argentino. Pero como tal, las asociaciones civiles pueden fundar escuelas, las fundaciones pueden fundar escuelas, las sociedades comerciales pueden fundar escuelas, un club de fútbol puede tener una escuela,
y una persona humana, un docente que quiera abrir en el garage de su casa un jardín de infantes, si cumple los requisitos que el Estado plantea, también lo puede hacer. Entonces, como tal, toda la sociedad puede integrarse al sistema educativo siempre y cuando cumpla con las, digamos, con lo que el Estado como tal le exige. Entonces, resumiendo esto, el Estado otorga y reconoce títulos y habilita en función de ello en sus propias escuelas. Le corresponde desde el poder público imponer condiciones racionales que rigen como mínimo tanto para el otorgamiento del título como para su validez y habilitación. Nosotros expedimos títulos válidos. El Estado nos pone requisitos para extender esos títulos válidos, tanto en lo que hace a la, digamos, a la formalidad de cómo se emite, como al hecho como tal del contenido, teniendo en cuenta que en todos los casos somos nosotros los que emitimos como tal esos títulos. Es nuestra responsabilidad. A ver, nosotros tenemos una serie de pautas que yo se las dejo aquí simplemente indicadas para tenerlas, digamos, de la mejor manera posible, pero que no. Insisto, la más importante es la 26.206, que es la ley nacional, y que como tal nos plantea la facultad que tenemos de aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con nuestro ideario y participar del planeamiento educativo. En este sentido, ¿sí? En este sentido, el Estado como tal ejerce un poder, ¿no es cierto?, de policía. Puede dictar normas acorde a las necesidades, regular toda nuestra actividad. Interviene en el caso de que no se cumpla con las pautas y puede hacerlo de oficio. Recién justamente antes de conectarme con ustedes estaba respondiendo una requisitoria de una supervisión. Una familia que no pagó todo el año el arancel, que el colegio le ha mandado más de una citación, que lo ha llamado para solucionar el tema, y que finalmente, ante el cansancio de haber intentado algún tipo de acercamiento con la familia sin resultado, lo que hace es enviarle una comunicación fehaciente de que no renueva matrícula para el ciclo lectivo 2021. Naturalmente que concluye con todas las actividades del 2020 y ahora la institución recibe una nota de la supervisora que dice: explíqueme qué pasa con esta familia que me vino a ver y que manifiesta voluntad de pago y que dice que le quitan la vacante, que no la tiene, bla, bla. Entonces, estábamos haciendo una nota con uno de mis socios en la cual explicitábamos cómo se había movido la familia. Nuestra responsabilidad de actuar equitativamente con todos los miembros de la comunidad, porque nosotros como tal no cobramos un precio para obtener una ganancia. Lo que nosotros hacemos es, a través del arancel, obtener recursos para poder sostener una estructura que brinde la mejor educación, igual educación, a todos los alumnos del establecimiento. Cuando yo otorgo mal una beca o cuando yo no sigo a los deudores de la manera adecuada, estoy siendo totalmente injusto con las familias que hacen el esfuerzo de abonar el arancel. Porque en última instancia, gracias a ese arancel, todos los chicos reciben la misma educación. La familia que se abstrae, se abstiene de cumplir con su obligación, no me pesa a mí, pesa en el resto de las familias. Y a veces nos pasa como hacen los municipios: cuántos pagan, cómo divido los gastos y aumento los impuestos porque son menos los que pagan. De esa manera lo que yo hago es recargar a las familias con el peso de aquellas que no pagan. Bueno, a ver, estamos explicando todo esto a la señora supervisora y nuestro planteo respecto a ella es: hemos cumplido la normativa vigente, porque esa es nuestra obligación. Si dentro de la normativa vigente
nosotros en este caso podemos negar matrícula, cosa que evidentemente está contemplada por falta de incumplimiento, hemos obrado de acuerdo a ley. Y a ver, yo les cité de inicio cuando comenzaba a hablar, ¿ejerzo acá un derecho de admisión? No, discúlpenme, el derecho de admisión no existe. El derecho de admisión significaría la posibilidad de que yo tome un listado de gente que aspira a ser alumno del establecimiento y diga, este sí, este no, este sí, este no. Ese es un derecho de admisión. Elegir a quién le voy a enseñar. Y nosotros no elegimos. Nosotros puntualizamos un sistema de ingreso objetivo, un sistema de ingreso que privilegie primero a los hermanitos de los que están en el establecimiento, a los hijos de los docentes, a los que están más cercanos, a exalumnos. Son pautas objetivas. No elegimos a quién enseñar. Generamos un proceso. Y cuando le decimos a una familia, en función de que usted no cumplió con sus obligaciones, en función de que su hijo cometió una falta grave, hemos tratado de que repare, de que modifique su actitud y no lo hace, y en función de nuestro acuerdo de convivencia no vamos a renovar la matrícula para el año que viene, no estoy ejerciendo un derecho. Estoy simplemente recurriendo a la responsabilidad y a la facultad de cumplir las normas que he impuesto a toda la comunidad. Porque si yo le doy el mismo trato al que paga todo el año que al que no pagó nada, el primero que está incumpliendo las normas que dicto soy yo. Entonces, cuando yo a una familia le doy muchas posibilidades, cuando le pido que se acerque, cuando le digo, aunque manifiestes voluntad de pago de una cuota, aunque manifiestes voluntad de pago de dos, y entremos a discutir a lo Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Decir, a ver, ¿qué es lo que podés dar y demás? Un justo, mil justos, no, a ver, con esto. Y la familia no responde. Notoriamente, yo debo estar habilitado, porque si no, el año que viene, conocido esto por la comunidad, ninguno va a pagar. Y tiene razón, ¿para qué va a pagar? Si total, en última instancia, yo obro con todo el mundo de igual manera. Entonces, las exigencias de respeto, aquella pauta que fijamos dentro de lo que es la pauta general que nos otorga el Estado, esa es nuestra atribución. Pero insisto, no como derecho, sino como responsabilidad como administradores y gestores de toda la comunidad. Entonces, insisto, nosotros tenemos una serie de pautas que cumplir y tenemos también la posibilidad de exigir a las familias y los alumnos que las cumplan. Cuando nosotros no cumplimos, supóngase que esta institución no hubiera notificado que no tenía vacante, no le hubiera dado oportunidad de que buscara otra vacante. Supongamos que esta institución aumentó los aranceles por encima de lo que estaba autorizado. El Estado ahí sí debe intervenir, porque la institución no está cumpliendo con las pautas que le son obligatorias para estar dentro del sistema. Y en esto supervisa, controla y puede sancionar. Una institución que en una de esas está cobrando por debajo de la mesa aranceles no permitidos, perfectamente se le puede quitar el aporte. Una institución que en una de esas le encontró el negocio a emitir títulos falsos, puede, por ejemplo, perder la autorización para funcionar. Porque ese es el poder de policía del Estado. El poder de policía del Estado no significa, la inspectora quiere que yo haga tal cosa, la inspectora me dijo que yo tengo que hacer tal cosa. No, a mí la inspectora lo que me tiene que decir es, de acuerdo a la normativa vigente, usted está obligado a cumplir con esta pauta. Entonces, si yo estoy obligado a cumplir porque estoy incorporado al sistema, fantástico. Si es un criterio de la supervisión, yo podré explicar mi posición y podré incluso hacer una cosa distinta a la que me sugiere la supervisión si yo puedo basar ese accionar en normas que estén vigentes. Por lo tanto, insisto, si bien hay un poder de policía del Estado, este poder está acotado
al hecho de controlar que yo cumpla con la normativa vigente. En este sentido, nosotros como tal tenemos obligaciones respecto al edificio y las instalaciones, respecto a la designación de personal que tenga título habilitante, al cumplimiento de los contenidos curriculares vigentes. Y naturalmente tenemos el último, que como tal era esto que leíamos recién, que es el tema de sostener un proyecto educativo, que es trascendental y fundamental. No tendría sentido que la congregación gaste sus recursos materiales y humanos si no es porque tenemos un proyecto educativo basado en nuestro propio ideario. Para educar como educa el Estado, dejamos que eduque el Estado. Yo a veces me preocupa un poco que a veces en función de que en este momento, digamos, desde hace varios años, porque esto es progresivo y les diría que ni siquiera responde a un signo político. Me da la sensación, porque lo veo en todas las provincias, lo veo cualquiera sea el signo político en nuestro país en materia educativa, evidentemente tenemos una tendencia a la estatización tremenda. El planteo de los currículum prescriptivos, el hecho de que todos damos lo mismo y lo tenemos que dar con la misma metodología y demás, evidentemente nos priva a nosotros de lo que hace a la libertad de ideas. Mañana sigue el encuentro, esto es mañana y tarde, y está hablando la abogada con toda la realidad de los colegios, así que, bueno. ¿Sigo? Entonces les decía que entonces este tema de que, ojo porque este tema es trascendental y fundamental en los temas que creo que vamos a afrontar este año. Y les diría en dos aspectos que a mí particularmente, y esto ya lo hablo como política, digamos, como responsable de la política de la educación eclesial en el país, a mí me preocupan en este año dos temas. Primero, la autonomía institucional. Si ustedes, y es decir, y tomo como ejemplo lo que estoy viviendo en provincia de Buenos Aires, la presencialidad y las directivas respecto a presencialidad requieren por parte de nuestros directivos y representantes legales una imaginación, una capacidad de organización y un cambio de mirada que realmente va a ser complicado. ¿A qué me refiero? A que si el planteo es prácticamente toda la comunidad educativa educa, no hay más preceptor, bibliotecaria, no hay más profesor y demás, dividimos por áreas y en última instancia los que pueden hacer la presencialidad están al frente de alumnos y pueden acompañar las áreas cuyo título de incumbencia se lo permita. Sos profesor de cuarto año, fantástico, pero como el de tercero no puede hacer la presencialidad, vos en tus horas vas a atender tercero y cuarto, en un grupo que va a estar compuesto con chicos de bla, bla. Tenemos que hacer el fortalecimiento de los trayectos, este fortalecimiento de los trayectos lo vamos a hacer para todo el primer ciclo junto, porque todos estos chicos tienen, digamos, como tal, falencias en matemáticas y hay que unirlos. A ver, salir de nuestra mente de escuela graduada, de profesor que se ocupa de una asignatura y de un curso, que todos educamos, todos somos profesores, y que yo hoy estoy en la presencialidad, y vos tenés que hacerme el apoyo con encuentros sincrónicos o asincrónicos, porque vos no podés, estás dispensado de venir por razones de salud o edad, pero tenés que acompañar esto que yo hago en el aula. Ay, mamita, nos va a dar un trabajo, Es decir, realmente modificar todo esto. ¿Y qué es lo que yo temo? A ver, esto es una instancia de autonomía institucional que no es libre, no es hago lo que quiero, es hago lo que puedo en función de las instalaciones
y de los recursos humanos que tengo y del alumnado que tengo. No va a ser lo mismo una escuela que tiene 25 alumnos por aula y que tiene aulas grandes y que tiene otros espacios, que una escuela que tiene 38 por aula, que las aulas son justas y que evidentemente entonces no me permiten incorporar a todo el curso. No es lo mismo aquel que hace el conteo del personal que puede cumplir presencialidad y resulta que tiene un número importante de mayores de 60 años, que tiene un grupo importante de personas que como tal tienen cuestiones de salud que le impiden concurrir, y que entonces se tiene que arreglar con un plantel mínimo de personal en presencialidad. Tengo los espacios, tengo los lugares, pero no tengo los docentes. ¿A quién recurro? ¿Cómo lo hago? Entonces, insisto, creo que este año la valoración de nuestra autonomía basada en la responsabilidad de la organización con esta presencialidad, porque convengamos que las normas del Ministerio de Educación y los decretos del Poder Ejecutivo no implantan un sistema dual, implantan un sistema presencial con apoyo de otros medios. Por lo tanto, en principio, todos estamos obligados a plantearnos la presencialidad que tiene una característica fundamental, es una presencialidad totalmente cuidada. Notoriamente, en este caso, si bien lo primordial es el derecho a la educación, tiene que ejercerse dentro del respeto al derecho de la salud de todos los integrantes de la comunidad. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar teniendo en cuenta que los principios van a ser siempre distanciamiento, van a ser siempre, en última instancia, limpieza y desinfección, y bueno, y va a ser barbijo y máscara. Como tal, no nos queda más remedio. A ver, este va a ser, digamos, un ejercicio amplio, amplísimo de la autonomía institucional. Si nuestros directivos, en vez de pensar adentro, con los directivos que trabajan en el mismo edificio, porque fíjense que ya esta organización deja de ser por nivel. Si yo tengo que evitar que una burbuja se cruce con otra, yo tengo que hablar con el otro nivel para ver en qué horarios van a entrar sus burbujas. Entonces, esto implica que nosotros como institución, dentro de los recursos que tengamos, ejerzamos como tal la autonomía. Esto también es un proyecto. Fíjense que en última instancia vamos a necesitar, dentro de las pautas que cada jurisdicción dicte, elaborar un proyecto que responda a esta presencialidad que no es normalidad. Y esa presencialidad, insisto, va a tener su base en el cuidado de la salud de la comunidad educativa. Por lo tanto, les diría, para mí este es un desafío de nuestra autonomía fundamental. Temo que nuestro directivo termine llamando a la inspectora cada 2 minutos y que entonces organicemos la escuela no de acuerdo a las pautas, de acuerdo a los criterios de la supervisora que nos ha tocado en suerte. Aspiro que seamos capaces de leer las normas que dicta la jurisdicción, que seamos capaces de medir adecuadamente los recursos edilicios, los recursos humanos que tenemos y leer el diagnóstico de la situación de nuestro alumnado para que este año responda evidentemente a las necesidades de nuestra comunidad y no a los criterios que las inspectoras nos bajan, muchas veces con muy buena voluntad, pero interpretando ellas las normas cuando esa no es la finalidad. Las normas tienen interpretación que les dan, digamos, los últimos niveles a través de su reglamentación. Y a partir de ahí, nosotros como administrados somos las que ponemos en práctica. Entonces, insisto, me parece que este año el primer gran ejercicio de la autonomía es el hecho de la organización
este proceso. Naturalmente, cada jurisdicción pone en práctica esto de distinta manera de acuerdo al semáforo, ¿no es cierto?, epidemiológico, la etapa del semáforo en el que esté. Pero a ver, el viernes se reúne el Consejo Federal a fin de dar las últimas pautas para que cada jurisdicción adecúe la posibilidad de presencialidad. Porque, a ver, en este momento para la República Argentina, el sistema educativo es de presencialidad. Entonces, cada jurisdicción fijó su calendario, comenzamos, pero a partir de ahora el ejercicio de esta autonomía, insisto, no significa hacer lo que yo quiero porque soy una escuela privada. Significa actuar responsablemente en virtud de aquellos recursos con los que cuento para dar la mejor educación a la comunidad a la que atiendo dentro de las pautas que ha dictado el gobierno provincial. Y en este sentido, hay algo que los directivos tienen que tener en cuenta. Si le erramos en algún criterio o cumpliendo el criterio de alguna inspectora, cometemos alguna falla que genera daño, la responsable como tal es la congregación. Salvo que haya una omisión o una incorrección totalmente probable por parte de la supervisión, eso que me dijo la inspectora por teléfono y que yo hice, me responsabiliza a mí. Por lo tanto, cuando yo tengo que asumir la decisión de venga o no venga, incorpórese a la actividad o no se incorpore, mande al niño o no mande, armamos la burbuja con tantos chicos, mantenemos este distanciamiento, llegamos a tener un brote, tenemos algún tipo de dificultad y aun cuando hayamos sobrado, de acuerdo a lo que nos dijo la inspectora, si por parte nuestra ha habido alguna omisión de cuidado, la responsabilidad va a recaer en el Instituto de Vida Consagrada, no en el sistema jurisdiccional. Entonces, ustedes como tal, el representante legal junto con el equipo directivo son, por un lado, aquellas personas que tienen que ejercer la responsabilidad de la autonomía institucional en la organización de las actividades del establecimiento, sabiendo que el incumplimiento de las pautas vigentes nos hacen responsables directamente frente al damnificado. Y en esto voy a recurrir al Evangelio. Voy a recurrir como tal a la parábola de los talentos. A veces el planteo es lo entierro porque la inspectora me dijo que lo entierre. Es decir, a ver, muchas veces es la solución más fácil. Podríamos hacer, pero tengo miedo que me digan. Ayer me decía uno de mis socios muy amargado, la presión de unos papás para que se aprobara un chico el año anterior, hace como 8 meses, no correspondía ni siquiera a este ciclo lectivo, digamos, como tal, tan particular. La familia presiona a la supervisión al colegio, desde el estudio jurídico preparamos un recurso. ¿Qué nos dice el colegio? No, no lo vamos a presentar, lo vamos a aprobar al chico, no queremos conflictos con la inspectora. La verdad, para estar así en el sistema educativo, regalemos la escuela al Estado. Es decir, para hacer las cosas tal cual nos las dice la inspectora, regalémoselo al Estado. Creo que vamos a gastar menos esfuerzo, vamos a gastar menos, digamos, menos ganas, vamos a gastar como tal, inclusive y fundamentalmente les diría, menos esperanza. Le estamos poniendo en manos del Estado. Nosotros tenemos que esperar en otra cosa. El Estado como tal es simplemente una herramienta para que la sociedad como tal viva mejor y no siempre garantiza eso. Entonces, insisto, primer principio, autonomía institucional. Autonomía rajatabla, no. Autonomía limitada por las normas que regulan este ejercicio, pero bajo la responsabilidad de que como tal soy institución educativa y me manejo de acuerdo a esto. Y el segundo gran tema, que es el que vamos a tratar en la segunda parte, el ideario.
la dificultad respecto a la cosmovisión. Creo que estos son los dos grandes desafíos que como escuela tenemos. El hecho de sostener autonomía institucional y autonomía institucional que sirve en la medida en que sirve a aquellos principios de los cuales somos custodios a través de nuestro ideario. Y les diría que ambas situaciones, una en función de ciertas ideologías y la otra en función también de ciertas ideologías. Yo, lamentablemente, decir, a ver, yo soy una demócrata ultranza y la verdad, sinceramente, entiendo al Estado como aquel que facilita el bienestar de las personas, pero que permite que las personas desarrollen su proyecto de vida, no que en última instancia les impone el proyecto de vida. Entonces, sinceramente, cuando el Estado entiende que tiene que ser gestor de todo, o cuando en última instancia le corresponde a él y no a la iniciativa de los privados, a la iniciativa de las asociaciones intermedias, todo, a mí me preocupa. Esto es una cuestión personal, pero insisto también que ni siquiera responde un signo político. Venimos teniendo como una corriente desde hace muchos años, donde entendemos que el otro día escuchaba una sindicalista docente. La sindicalista docente decía, el Estado tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar. No, a ver, somos todos responsables como ciudadanos. El docente también tiene que actuar en este caso responsablemente, responsable de su salud, responsable de la salud de sus alumnos. Entonces, a ver, en esto las pautas tienen que ser claras y me voy a mover con esas pautas de responsabilidad. No necesito que el Estado me firme. Soy yo como tal el que asumo mi responsabilidad. A ver, lo asumimos cuando todos nos quedamos encerrados. Lo asumimos cuando todos tuvimos que trabajar a través de medios remotos. Bueno, eso es asumir la responsabilidad que me corresponde. Ahora, en la presencialidad, esto va a requerir evidentemente de una gran responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. El Estado, como tal, deberá supervisar, pero insisto, no es el Estado el que me indica, las normas me indican cómo voy a funcionar y el Estado supervisa que yo lo haga adecuadamente. Así que bueno, este tema de cómo me muevo desde lo privado es fundamental a tener en cuenta. Seguimos. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Voy rápidamente, es decir, aquí ustedes tienen, y esto simplemente cuáles son los derechos de las entidades de gestión privada: crear, administrar y sostener, matricular, evaluar y emitir, nombrar y promover personal, formular planes y programas de estudios, aprobar el proyecto y planificar y como tal participar del planeamiento educativo. ¿Qué es lo que me interesa entonces a partir de ahora? ¿Sí? El tema de la supervisión docente estatal. A ver, primero y fundamental, tener muy en cuenta que la supervisión en los establecimientos estatales tiene otra característica. El supervisor, el inspector, es como tal el superior jerárquico del director. Esto es fundamental tenerlo claro. Un director en la gestión estatal está sometido como tal a la autoridad de su supervisor. Cuando nosotros en la educación de gestión privada hablamos de mi superioridad, supongo que en los colegios de las hermanas misioneras, terciarias misioneras franciscanas, imagino que estamos hablando de la Madre María del Carmen. Esa es mi superioridad. Yo tengo una superioridad que hace a la estructura de mi establecimiento. Mi establecimiento está dentro del instituto y como tal la superiora es la autoridad legítima. ¿Cómo la ejerce en cada establecimiento? A través del representante legal. El representante legal es el encargado de acreditar debidamente en todos los casos que ese establecimiento cumple los requisitos necesarios para la incorporación, autorización y reconocimiento del servicio educativo. Y por otra parte, que habiendo pedido al Estado la ayuda para el sostenimiento a través del aporte estatal, usamos adecuadamente esos fondos. Por lo tanto,
Dentro de la estructura está la Madre María del Carmen, que determina quiénes son los representantes legales, que trabajan con el directivo a fin de que estos requisitos necesarios para la incorporación, autorización y reconocimiento se cumplan válidamente. Que todos los fondos que nos da el Estado estén debidamente utilizados en aquello que el Estado determina. Y por otra parte está la supervisión estatal, que tiene como objeto fundamental revisar justamente que nosotros cumplamos con estos requisitos y que usemos debidamente el aporte. Entonces, como tal, esta es la supervisión. Y dentro de la Madre María del Carmen es como tal mi superioridad. El directivo no depende del inspector por fuera de la estructura. Cuando un supervisor cita a los directivos, está entendiendo que va a dar ciertas directivas vigentes en el sistema que tienen que ver con aquello que está bajo la responsabilidad del director, que es lo pedagógico. Entonces, naturalmente, el director, con toda esa información pedagógica vigente en el sistema, vuelve a la institución, y si son cuestiones que están dentro de la órbita de su actividad, las pondrá en práctica. Si son cuestiones que lo excede, porque tiene que cambiar un módulo, una asignatura de 2 módulos a 3 módulos, nombrar otro personal, incorporar una asignatura, tiene que venir y decirle al representante legal: mira, ¿sabés qué dijo la inspectora? Que de acuerdo a esta norma esto ha cambiado. Entonces tenemos que ver la procuración de cómo designamos a personal, la procuración de cómo organizamos esto, la procuración de cómo algún docente se queda sin alguna hora, corresponde a la entidad que es la responsable de las relaciones laborales. Si viene como tal el inspector y le dice a los directivos: hay que hacer esto con los padres, mandar una nota que diga tal cosa o tal otra, notoriamente todo esto lo vamos a charlar con el representante legal, porque en la relación con los padres y en el vínculo de contrato de enseñanza vigente, el representante legal en nombre de la entidad es el que lleva esta relación. Entonces el director va a tener relación con el supervisor, va a recibir directivas en la medida en que estas directivas se atengan a lo que hace al plano pedagógico y no invadan aquello que es propio del ideario de la institución, el directivo lo pondrá en práctica. Cualquier otra cuestión que tenga que ver con alguna modificación, organización y demás en la estructura, el directivo deberá transmitir esto al representante legal para que el representante legal opere en consecuencia, porque ya allí cualquier tipo de responsabilidad de la relación laboral con los docentes, del personal no programático, extraprogramático y de la relación con los padres, corresponde a la entidad a través del representante legal. Entonces, esto el director lo tiene que tener muy en claro, y esto no significa no respetar, dejar de lado a la supervisión ni nada, sino ponerle en un lugar que corresponde, darle evidentemente el respeto que corresponde, pero saber que nosotros como directivos de la entidad también necesitamos, digamos, y gozamos de un respeto y de una autonomía que es propia de nuestra función. Los últimos responsables en firmar como tal para un alumno un certificado de estudios, la aprobación de una asignatura y demás somos nosotros. Si nosotros lo hacemos bien, fantástico. Si nosotros cometimos algún tipo de irregularidad, aunque el supervisor nos haya dicho mejor hacerlo así, la responsabilidad recae en la institución. Entonces, esto es fundamental en cuanto al modo en que nos movemos con la supervisión. Nosotros estamos acá y la supervisión está acá. Todos formamos parte del mismo sistema, somos una unidad, pero evidentemente nosotros nos movemos dentro de la lógica de nuestra unidad. Insisto, a veces esto es bastante complicado. Más de una vez, y en algunas jurisdicciones más notoria que otra, la abogada, cuando ustedes le hacen una pregunta porque la inspectora les dijo algo, les dice: por favor, que la inspectora
lo deje señalado en un acta, lo ponga por escrito. ¿Por qué? Porque notoriamente la palabra de la supervisora no puede ser acreditada de ninguna manera. Y si la indicación que la supervisión me está dando afecta la relación con los padres o afecta la relación con los docentes. A ver, este docente en incompatibilidad le tiene que decir que renuncie. O sea, la renuncia es un acto laboral como tal, totalmente voluntario y que yo no puedo forzar de ninguna manera. Yo designé bien, yo como tal tuve en cuenta cuando fui a designar al docente los módulos que le iba a dar, su declaración jurada, la normativa de la jurisdicción. Si yo lo hice y el docente después tomó otras horas, o el docente falseó la declaración jurada, es una cosa. Si yo cometí la torpeza de designar mal porque ese profesor estaba en incompatibilidad, ya cuando lo designé, la responsabilidad y por ende el resolver la situación laboral con indemnización o de otra manera con ese docente recae en mí. Entonces, insisto, como directivo yo tengo que tener la mejor relación con mi supervisión, pero también tengo que saber cuál es el lugar que ocupa en el esquema de una institución de gestión privada. Y en este sentido, es importante tener en cuenta que cualquiera sea el modo que la jurisdicción liquide los fondos que me derive como aporte, el aporte estatal no me incluye en la administración pública provincial, ni a mí ni a mis docentes. Nosotros con nuestra planta orgánica funcional, en la mayoría de los casos, todas nuestras instituciones reciben los sueldos a través del Estado. Ese aporte está como tal otorgado a la entidad, no está otorgado al docente. Está destinado a la entidad con un cargo específico. El establecimiento no puede hacer más que otra cosa que destinarlo al pago del salario del docente que viene nominado o no, de acuerdo al modo en que liquide el Estado. Yo no podría decir, ay, mira, este mes con la plata del Estado no le pago a Juanita, pago la luz. Eso como tal es un incumplimiento de las normas vigentes, porque el dinero que me deriva el Estado tiene como tal un cargo específico, un destino específico. Mi obligación en este caso como administrador de fondos públicos es rendir mensualmente que he destinado esos fondos a lo que el Estado, para lo que el Estado me los dio. No tengo otra forma de hacerlo. Por lo tanto, ese fondo tiene un destino específico, pero el aporte no es del docente. El aporte es mío. El docente tiene un derecho a percibir su salario en tiempo y forma. Por eso a veces, cuando los fondos del Estado provincial no llegan en tiempo y forma, tratamos de hablar con el docente, tratamos de explicitarle cuál es, digamos, como tal, pero desde el punto de vista laboral, discúlpenme, no llegó la partida, no es un argumento laboralmente válido. Yo puedo ponerme en contacto con los docentes y decirles, mirá, hay una demora, vamos a adelantar una parte, no podemos depositar en este momento, si alguno tiene una necesidad urgente, les pedimos que, y cuando le adelanto al aporte, no estoy adelantando sueldo. Si ya transcurrió el cuarto día hábil del mes siguiente al que devengó, yo debo el salario, no adelanto. Lo estoy haciendo con mis fondos porque la provincia no los tiró, pero la obligación es mía. Y si el Estado deja de girarme los fondos, el docente tiene habilitado perfectamente el reclamo laboral contra la institución. Por lo tanto, esta relación totalmente inestable, que a veces hablamos, ¿cuántos fondos tenés? La posibilidad de adelantar y demás. A ver, no somos una concesión gracias, es decir, a ver, el aporte como tal no me transforma en una, digamos, dependencia pública. El aporte
estatal lo recibo para poder sostener la oferta educativa a la comunidad. El hecho de que venga destinado a los sueldos no significa nada. A ver, ustedes tienen un colegio en Chile y ese colegio en Chile lo recibe de otra manera y determina el uso que le da esos fondos de otra manera. Es decir, el Estado perfectamente podría hacerlo de otra manera. En nuestro país, en su oportunidad, el aporte surgió para garantizar el derecho de los docentes privados a cobrar el mismo sueldo que el docente estatal. Pero el aporte no los transforma en empleados del Estado provincial. Son empleados nuestros. Nosotros los designamos, nosotros nos hacemos responsables de la continuidad de esa relación. Por lo tanto, el uso de esos fondos tiene que estar, insisto, sirve para garantizar mis obligaciones, pero allí también el Estado es garante, el responsable soy yo. Entonces, esto tener muy en cuenta entonces que en función de estas características particulares yo le reconozco ciertos derechos al docente que hacen evidentemente a el plexo normativo laboral y también al estatuto de la jurisdicción. Porque así cuando hablamos del personal no docente, hablamos de una convención colectiva 8890 o 318, la ley de contrato de trabajo dice que las relaciones laborales pueden regirse por estatutos propios, por leyes, por convenciones colectivas o por la ley de contrato de trabajo. El docente se regula en cada jurisdicción por un estatuto que es una ley provincial. Por lo tanto, ¿por qué voy a las licencias en el estatuto? Porque es la forma de regular la actividad, así como en el personal de maestranza voy a la convención colectiva. Pero el hecho de que yo vaya al estatuto por el principio de homologación no significa en modo alguno que ese docente sea estatal. Entonces, la claridad del directivo, la claridad del representante legal con el personal, sobre todo con el personal que se incorpora. Porque, a ver, y con esto yo quisiera ir terminando para poder dar, digamos, lugar al diálogo, porque he hablado y hablado. Pero, a ver, ¿qué es lo que yo quisiera, digamos, cómo querría terminar? Yo creo que pasamos en la mayoría de las instituciones como unos 40, 50 años, 60 años en el mejor de los casos, de un periodo que evidentemente ha sido como fundacional. Seguramente tenemos colegios con mayor antigüedad, pero muchas obras educativas en la Iglesia nacieron, les vuelvo a insistir, en los últimos 50 años. El personal que se comprometía para la fundación de la obra, que la acompañó toda la primera etapa, que estuvo, digamos, como tal a cargo, que después a veces hasta se jubilaba de director y entraba como representante legal, convengamos que tenía o traía, ¿no es cierto?, el planteo de los discípulos en el camino de Maús, ¿sí? ¿Viste cómo el corazón nos saltaba cuando nos hablaba? Es decir, de alguna manera había, digamos, receptado en forma directa. Los que nos quedan son aquellos que por gracia de Dios no hemos visto ni oído, pero que seguimos creyendo. Y a veces esto es más complicado. Los docentes nuevos no tienen, de alguna manera, les diría, la mística inicial. A ver, no es culpa de ellos, forma parte de los procesos. A veces pretendemos que traigan una mística que no hemos generado. Entonces, partir de la base de explicar qué es un colegio de gestión privada si no la tienen. Partir de la base de cuáles son las pautas de nuestra propia organización. Partir de la base de nuestro ideario. Partir de la base de nuestra pretensión, de cuál es el mensaje que queremos transmitir a nuestros chicos y familias. Es fundamental en la formación de nuestros docentes. Entonces, insisto, yo quiero un poquito cerrar por aquí para que ustedes, insisto, podamos tomarnos, aunque sea 15, 20 minutos de preguntas antes de un descanso que seguro sus oídos lo necesitan y mi garganta también. Pero a ver, como para poder, digamos, como tal, resignificar esto. Esto no es una máquina que funciona con
en última instancia, engranajes perfectos. Nuestros engranajes tienen que ser removidos, reacondicionados todos los días. Nuestros engranajes tienen que ser puestos a punto todas las mañanas cuando comenzamos. Nuestro compromiso con la obra educativa que llevamos a cabo en la institución requiere de nosotros todos los días la misma polenta. Insisto, creo que este es un año de grandes desafíos, un año donde vamos a trabajar. A mí la figura de la burbuja me gusta, porque creo que cada institución debe ser cada vez una especie de burbuja. Fíjense, las burbujas como tal tienen en última instancia su propia independencia. En esta burbuja adentro vamos a tener un montón de burbujitas y evidentemente vamos a formar parte de un gran plasma que es esta sociedad. Y hay quien tenga como tal que supervisar esta tarea. Pero insisto, los responsables de que la burbuja no se pinche vamos a ser cada uno de nosotros. Va a ser el equipo directivo que está a cargo. Creo que esto va a ser fundamental. Entonces, bueno, a ver, aspiro no haberlos aburrido mucho con todo esto. Era simplemente una reflexión que me parecía que podía venir bien y que toma distintos temas que en otros momentos hemos tomado. Insisto que pueden obviar llamarme para alguna de estas jornadas si me repito mucho o hacérmelo notar, pero vuelvo, me parece que en las presentes circunstancias y seguramente con cambios de directivos, el retomar desde este tema era interesante. La segunda parte, como les digo, quiero, digamos, dirigirme fundamentalmente a los textos legales que hacen a todo lo que tenga que ver con la sexualidad de adolescentes y demás. Así que bueno, a ver, salgo de compartir pantalla y no sé si está dirigiendo la sesión Susana o alguna de las hermanas. Quedo abierta a la posibilidad de que podamos no solo recibir preguntas, sino que podamos intercambiar e inclusive que ustedes puedan manifestar lo que les está pasando en las jurisdicciones. Me parece que estos tienen que ser tiempos de mucha riqueza a los efectos de poder compartir, ¿sí? Gracias, Marilyn. Fuiste muy clara, fuiste muy precisa y hablaste de la realidad que estamos teniendo, creo que en todos los colegios. Esa claridad de cuál es la función que tenemos o el rol que tenemos cada uno de los integrantes del equipo, ¿no es cierto?, de conducción, es importantísimo, porque las directivas que uno recibe de los que forman el Ministerio de Educación, te dicen una cosa a la mañana, te dicen otra cosa al mediodía y te dicen otra cosa a la tarde. Y con Graciana, que somos las representantes legales del Colegio Guadalupe de Calchaquí, trabajamos mucho en el equipo y tratamos de acompañar a nuestros directivos porque se sienten a veces muy desorientados y que no es fácil tampoco acompañar a los docentes porque ha sido una tarea muy difícil la que tuvieron este año, porque le queremos hacer, ¿no es cierto?, ver lo que vos hiciste o diste con mucha claridad, que en definitiva la responsabilidad es de la congregación. Y eso lo tenemos que tener muy, pero muy claro, porque cómo vienen las cosas hoy, en cualquier momento podemos caer en falsedades que pueden costarnos muy caro porque es muy grande la presión que también se tiene de parte de los padres. Así que gracias Marilyn por habernos ayudado a clarificar esos conceptos. En ese sentido, lo que te diría justamente es que nosotros somos responsables de tener muchísima claridad y fundamentar todas nuestras acciones. A ver, si hay algo con que no hay que moverse justamente es con la primera información o con el primer ímpetu. A ver,
Lo razonable, y gracias a Dios tenemos equipo, es reflexionar y que cualquier medida que ustedes tomen, decisión que ustedes tomen, puedan fundamentarla. Tengo que poder dar razón de aquello que hice. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Si ustedes en la organización que vamos a plantear tienen que en última instancia limitar una actividad, suspender algo o iniciar una actividad, va a tener que estar basada en naturalmente siempre criterio pedagógico porque somos escuela. Y segundo y fundamentalmente en el cuidado de la salud de los miembros de la comunidad. Horas de clase. ¿Por qué aquel colegio hace tal cosa y por qué ustedes no? Porque, a ver, nosotros contamos con estas instalaciones, porque nosotros tenemos estos recursos, porque nosotros... Es decir, es muy probable que sobre todo en situaciones pequeñas, cada institución tenga un modelo de funcionamiento distinto. Porque si tengo aulas de 8x8 no es lo mismo que si tengo aulas de 4x4. Si me siguen en esto, es decir, a ver, los cuidados. Si tengo un patio donde puedo dividirlo y puede de un lado estar un curso y otro en otro, haciendo un recreo en esta presencialidad fantástica, pero si tengo un patio pequeño solo puede venir un curso. Es decir, a ver, insisto, esta etapa vamos a recibir directiva. Yo miren, ayer tuvimos un consultivo de provincia de Buenos Aires de 3 horas y media. Estaba la subsecretaria administrativa de la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria, educativa, y estaba la directora de Viejep. A ver, llegó un punto en que en ciertos temas se contradecían las funcionarias. Estoy hablando de funcionarias de los rangos más altos, se contradecían entre ellas. Entonces, a ver, nosotros tenemos que obrar con mucha prudencia. Tenemos que tomar la información, tenemos que revisarla, tenemos que buscar la normativa respaldatoria, tenemos que revisar cuáles son los recursos y después tomar las directivas que sean necesarias en nuestro establecimiento. Y poder decir, señora, hemos tomado esta directiva porque esto dice la normativa, porque este es el personal con el que contamos, porque este es el metraje. Es decir, creo que esto es fundamental. Zoom, ¿cómo los estamos manejando? Bueno, a ver, basémonos en los principios de privacidad que nosotros tenemos. Es decir, a ver, creo que es un tiempo riquísimo, riquísimo para el desafío a nuestra, digamos, capacidad y pericia profesional. Creo que en ese sentido es un tiempo riquísimo. El Señor nos pone un desafío que implica que nosotros todos los talentos los pongamos en la mejor organización. Insisto, a ver, si bien nosotros veíamos el calendario de vacunación, pedíamos certificados médicos y cosas por el estilo, notoriamente la salud no era lo primordial en el cuidado del trabajo. Pero a ver, no podemos tener comedor, no podemos tener kioscos, no podemos tener... Es decir, los chicos si llevan merienda no pueden compartir. Hay un montón de cosas donde nosotros vamos a tener que pautar realmente, que son ciertos principios que evidentemente nosotros no tenemos incorporados, y les diría, son hasta tentatorios a lo que son nuestros principios, pero que en este caso excepcional de crisis sanitaria, nosotros vamos a tener que fundamentar debidamente. Así que agradezco tus palabras, porque, a ver, justamente a mí, la idea es esta, que nosotros, insisto, podamos conformarnos como equipos fuertes, que podamos, en última instancia, no oponernos a la supervisión, sino hacer las cosas de tal manera que la supervisión nos las deje hacer. Creo que eso es lo fundamental, ¿sí? Marilyn, ¿puedo hacer una pregunta? Ah, perdón, Pablo levantó la mano, me callo. Dale, Madre Mariana. Vaya, después sigo. No, Marilyn, no tenemos mucha información y sin embargo vos cuando mencionaste, yo quiero tener una claridad por lo menos, no sé si es oportuno, si es tonto lo que pregunto, pero nosotros ya empezamos a evaluar y a mirar qué docentes por situaciones de salud quizás no pueden venir. Nosotros nos llegó una información de que no se van a girar ni sueldos para buscar suplentes. Vos recién hablaste de que quizás un docente va a estar en el colegio con no sé cómo organizando los cursos y otros, o sea, no podemos pensar en nombrar otro personal, tenemos que manejarnos con los que están.
que un profesor no pueda venir presencialmente no quiere decir que tenga una licencia de salud, sino que va a seguir trabajando virtualmente como puede. A ver si nos clarificás un poco eso, porque ya empezamos. Vamos a ponernos de acuerdo. La pandemia ha obligado a alejar de los lugares de trabajo al personal que evidentemente puede tener un mayor riesgo. Esta pandemia determina que los que somos mayorcitos de 60, los que tienen como tal una serie de antecedentes de salud y las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo que otros. De hecho, nacionalmente, y que sería lo que regula nuestra actividad, el decreto 207 de necesidad y urgencia en su oportunidad del Poder la resolución, perdón, 207 del Ministerio de Trabajo del año 2020, determinó esto. Y no habló de licencias, habló de exhibición, de concurrencia al lugar de trabajo. La figura no es licencia, la figura es exhibición como tal de concurrencia al lugar de trabajo. Por lo tanto, si esa persona, por el tipo de tarea, puede hacer la distancia, esa persona debe hacer la distancia. Es decir, en última instancia, yo tengo a ese personal que decirle, mira, ¿sabés qué? Me vas a preparar cuadernillos de ejercicio sobre tal tema. Lo vamos a coordinar por áreas, es decir, como tal, en aquellas jurisdicciones que se determine, porque así lo acepta el semáforo epidemiológico, la presencialidad va a permitir que los docentes que tienen como tal, que no tienen este riesgo, puedan concurrir. Además, en la mayoría de las jurisdicciones se está disponiendo la posibilidad de que la vacunación después del personal esencial vaya a los docentes. Personas de más de 70 años y personal docente. Esto significaría la posibilidad de que haya docentes vacunados. Ahora, tengan en cuenta que el docente vacunado que corre riesgos, tal como operan estas vacunas, si se la dieran ahora, no tiene inmunidad hasta mayo. Es decir, la vacuna requiere la primera dosis un tiempo, la segunda vacuna otro. A partir de ese segundo tiempo habría que hacerle un estudio de sangre para ver que ha generado la inmunología necesaria y recién podría ir a trabajar. ¿Me siguen en esto? Es decir, ni siquiera la vacuna es la salvadora, nos vacunamos todos y estamos en el colegio al día siguiente. Esto es un proceso y es largo. Nos faltan vacunas y además la vacuna tiene esta característica. Inglaterra ya va pensando en la tercera dosis, porque con el cambio de cepas hay que incrementar como tal digamos, la inmunología. Entonces, a ver, no es que vacunamos y todos a la escuela. Entonces, frente a este panorama, lo primero que ustedes tienen que hacer es medir las aulas, medir los patios, medir los lugares, qué otros lugares tenemos para que los chicos como tal pudieran ingresar, ver cuántos alumnos tenemos por curso y si vamos a tener que dividir teniendo en cuenta que la distancia que surge de los protocolos del Consejo Federal y por lo tanto aplicable a todos los protocolos es 1,5 metros entre alumno y alumno y 2 metros del docente. Que no puede haber más que de 4 horas de clase y no puede haber como tal más de 15 alumnos por burbuja. Esto se puede modificar el viernes, pero esto como tal es base de los protocolos de cada jurisdicción. Insisto, se puede modificar el viernes porque se reúnen de nuevo, pero las pautas vigentes ahora son estas para todas las jurisdicciones que dispongan presencialidad. Porque ahora la disposición de la presencialidad está en cabeza de las autoridades de cada jurisdicción. ¿Me siguen? Entonces, a ver, frente a esta situación, tener en cuenta que lo otro que voy a revisar es qué personal de determinarse presencialidad puede venir. Y el personal que puede ser citado es menor de 60 años, que no acredite dolencias. Le puedo pedir certificado del tipo de diabetes, le puedo pedir certificado para cotejar que con la normativa la dolencia esté como tal, obesidad, que el médico entienda como tal que la obesidad implica la obesidad mórbida. Y
También el tema del certificado de embarazadas. Esas personas no entran a la institución de ninguna manera. Tenemos que hacer una jornada institucional. A ver, perfecto. La jornada institucional puede llegar a implicar que personal lo haga en forma presencial, respetando el 1,5 metros, no tomando merienda junta, trayendo su propio vasito identificado con un color, sin compartir, digamos, nada y demás, y todo con barbijo toda la jornada. Y otro lo sigan asincrónica o sincrónicamente a través del Zoom. No hay más remedio. Este es el modo en que nosotros vamos a trabajar este año en las jurisdicciones que determinen que vamos a trabajar. Así que, hermana, sí, el listado es este. Sí, Pablo. Yo quería consultarte por los grises, porque esos más o menos están claros, aunque no, pero hay algunos grises. Por ejemplo, puede que haya gente que no esté dentro de esos grupos de riesgo, pero que aduzca que vive con alguien que está en un grupo de riesgo y que tiene miedo de contagiar. No, perdóname, pero esa como tal no, porque a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Vos inclusive podrías tener como tal una licencia, y esta sí podría llegar a ser una licencia, o estar eximido, si vos, por ejemplo, estás en contacto con alguien que está pasando el coronavirus. A vos te informa una docente que en su casa su marido dio positivo. Esta docente no puede venir porque evidentemente esta persona tiene que hacer directamente, en este caso, no digamos, no está afectada por el distanciamiento, está afectada por el aislamiento. Por lo tanto, esta persona no puede venir a trabajar. Ahora, las personas que viven con gente que está sometida a riesgo, bueno, a ver, tendrán que imponerse ellos la disciplina de el cuidado en el lugar de trabajo y el cuidado al regresar al hogar. Pero no hay ninguna exhibición. A ver, 67 años la señora, vive sola. Si yo, un hijo mío, viviera conmigo, tiene que ir a trabajar igual. Es decir, aun cuando yo integre un grupo de riesgo, como tal, al que esté en contacto conmigo, yo no le estoy transmitiendo ni lo pongo, es decir, lo que él tiene que hacer cada vez que, es decir, tiene que tomar todos los cuidados en el lugar de trabajo, en el medio que utilice y demás, y cuando llegue a casa, bueno, a ver, desinfectarse, dejar los elementos fuera, en última instancia, en una de esas, ver si le parece, por las dolencias que pueda tener la persona con la que vive, algún tipo de aislamiento y demás dentro de la misma casa, pero no está eximido por las normas a concurrir a trabajar, Pablo. Y en caso de que existieran otros... Perdón, el asma sí es una de las afecciones que como tal exime, porque son las afecciones respiratorias de ese tipo, por lo tanto tiene que traer un certificado médico. Lo vi en el chat, por eso lo digo. Sí, Pablo. En caso que existieran otras situaciones, por ejemplo, sabemos que los inmunosuprimidos no están eximidos, pero suponete que hubiera esos casos de grises que una persona ha tenido una enfermedad, un carcinoma hace mucho tiempo y bueno, y ha remitido, ha tenido tratamiento, pero en este momento, bueno, entonces yo en algún caso me preguntaba si no correspondía que bueno, hay que esperar un certificado del médico, supongamos que lo solicite su médico personal, y en tal caso, si nosotros no podemos recurrir al médico laboral o en el caso de que fuera una persona que tiene aporte a la medicina de la provincia, para que sean ellos los que tengan que disponer si la persona tiene que concurrir o no. Exactamente, pero en ese caso vos tenés un profesional que te determina que no puede venir a trabajar y ahí yo te diría que, bueno, que a ver, ya recae en la responsabilidad del médico. Me decían recién y lo vi ahí en el chat, no hay por el momento exhibición de concurrencia a clase de las madres que tengan hijos menores a cargo. Al volver como tal, si bien vuelve la presencialidad a la jurisdicción, se supone que no hay exhibición. La exhibición para atender a hijos menores fue mientras estuvo suspendida la presencialidad. ¿Me siguen en esto? Yo creo que esto va a ser un problema, porque, a ver, yo pienso nada más que en mi hija con 4 hijos, primer grado de primaria, cuarto grado de primaria, primer año de secundario, segundo año de secundaria, chicos que pueden ir 3 veces al colegio en distintos horarios,
que tienen que seguir Zoom, que tienen cómo va a cumplir ella con su propio trabajo. Notoriamente que esto va a ser realmente una dificultad muy, muy importante. Pero en principio, desde las normas, en este momento no está vigente la exhibición de presencialidad para personas que tengan que cuidar hijos menores. ¿Está? Esto para que ustedes lo conozcan. Eso para que por ahí me lo preguntaban. Y a ver, me había quedado otra pregunta que vi por ahí, perdónenme a ver si la... el directivo. A ver, si el directivo no puede estar presencial, lo tendrá que suplir otro directivo. Tendrá que trabajar vía Zoom y tendrá que, digamos, o vía virtual, o WhatsApp, o chat y demás. Algunas jurisdicciones están disponiendo la posibilidad de designación de personal extraordinario. La hermana hablaba muy bien de que no tenemos suplencias, eso es cierto, pero algunas jurisdicciones, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, a ver, si el Lourdes tuviera la mayoría de sus directivos que no pueden concurrir, podría solicitar aporte para alguna figura de directivo. Pero acá, a ver, si bien la mayoría de las jurisdicciones todavía no lo regularon, yo quiero que ustedes, por las que van regulando, Ciudad Autónoma, Provincia de Buenos Aires, hay un criterio en este momento de que la única condición de trabajo que se respeta es la habilidad del título y la carga horaria. A ver si me siguen en este razonamiento. ¿Vos sos directivo? Bueno, a ver, como directivo no sos directora o vicedirectora, sos directivo. Asumí la responsabilidad del equipo directivo en este momento. Incorporo en algunas jurisdicciones inclusive a la secretaria como parte de esta responsabilidad. Docente, vos sos docente de 4º año, sí, pero sabés, la que está en tu, digamos, en el nivel medio, en lo que hace al ciclo superior, la otra profe, que era tu par, está eximida de venir. Entonces, vos vas a tener a cargo las clases presenciales y ella va a preparar material de apoyo vía Zoom asincrónico, sincrónico, para continuar con las clases. Pero no es mi curso, mis alumnos, ¿me siguen? Les diría que no es ni siquiera mi asignatura. Ayer la subsecretaria académica de la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria educativa, nos decía, recomendamos que los profesores de lengua reemplacen los textos de literatura por textos de historia, por textos de ciencias biológicas y demás, que acuerden con los profesores para que los chicos en las áreas trascendentales puedan ir adquiriendo además otro tipo de conocimientos o repasos necesarios de otras asignaturas que no forman parte. ¿Me siguen en esto? Entonces, insisto en ese sentido, que ustedes tengan en cuenta como tal este tipo de circunstancias. Yo, insisto, creo que vamos a tener que trabajar con una imaginación a toda prueba, ¿sí? Acá me preguntan si el personal, a ver, hay algo que están recomendando las autoridades, no eliminemos ninguna de las plataformas o medios que utilizamos el año anterior. Primero, ¿por qué? Porque van a ser en la presencialidad siempre sistemas de apoyo. No tenemos un sistema dual, tenemos presencialidad. Las escuelas están funcionando con presencialidad, pero como esa presencialidad está acotada por las medidas de emergencia que la situación sanitaria impone, entonces, como tal, lo que tenemos que hacer es contar con otros recursos que nos permitan acompañar la trayectoria del alumno. Entonces, insisto, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y además, disculpen, sigamos rezando mucho, pero si en algún momento tenemos que sufrir una segunda ola, una tercera ola y volver todos adentro, vamos a tener que volver a la virtualidad. Entonces, no anulemos nada de lo que teníamos armado el año pasado. Vamos a tener simplemente que trabajar de una manera, les vuelvo a insistir, es todo un desafío esto. Yo empecé hoy a las 6:30 de la mañana a recibir consultas. Ayer grabé
un audio que mandé a toda la provincia de Buenos Aires, dándole todo lo que habíamos recibido del Consejo Consultivo para que se pasara a todas las escuelas eclesiales de la provincia. Bueno, a las 6:30 ya tenía sonando el celular y mientras hablé con ustedes lo escucho. A ver, esto va a ser complejo. Y les diría, yo soy una pobre abogada, los pedagogos son ustedes. Es decir, quiero decirles, son ustedes los que van a tener que tratar de ver cómo con estas pautas arman realmente el modo de que nuestros alumnos concluyan las trayectorias que correspondían al año 2020, inicien como tal y desarrollen todo lo que como tal es 2021. Este es el ¿Puedo hacer formato. una consulta? Sí. Marilyn, ¿cómo está la hermana Rosana de Salta? ¿Qué tal? Sí, la estoy viendo. ¿Cómo está, hermana Rosana? ¿Cómo Bien, está? bien, gracias a Dios. Como siempre, impecable en sus presentaciones, así que no se preocupe de la repetición porque siempre nos viene bien refrescar conceptos, además de muchas cosas nuevas, ¿no? Tengo una situación de una docente que ha sido operada hace poquito y comienza con tratamiento oncológico. Esos casos sí, de entrada, los que están, digamos... Sí, hermana, insisto, en la medida en que la docente no requiera licencia, reposo laboral, podrá trabajar desde su casa. Si necesita licencia, porque el médico dice tiene que hacer reposo laboral, le extiende un certificado y usted pide un suplente. Pero en principio, es decir, a ver, insisto que la diferencia está entre una situación de salud que obligue a licencia, que en cualquier situación fuera licencia, al hecho de la exhibición de prestar servicios. Yo insisto, a ver, yo estaría perfecta, es decir, yo estoy metida en casa trabajando de esta manera con ustedes, pero no tengo ninguna dolencia de salud que me impediría moverme, pero tengo 67 años. Yo puedo trabajar, pero no puedo, en última instancia, no podría, digamos, hacerme cargo en un colegio. Esto es así. Entonces, no tengo licencia por enfermedad, mi salud está bien. Estoy eximida de prestar servicios presenciales. Diferencien esas situaciones, hermana. Si ella le trae un certificado donde dice que la docente requiere reposo laboral, está de licencia. Si en cambio si tiene alta, pero está con quimio, por ejemplo, pobrecita, está eximida de venir al colegio. Puede seguir de un modo virtual o acompañando de otra manera. Bien, Marilyn, bueno, la situación a veces se nos agrava porque hay docentes aquí en el colegio que tienen doble cargo y bueno, usted conoce la realidad de Salta con el bajísimo aporte estatal, entonces se nos complica. Pero bueno, eso es un comentario aparte. No, hermana, insisto que en todos lados vamos a tener que innovar porque además, a ver, si yo tengo un curso, pienso en la situación del Lourdes y demás, que tiene más de 30 alumnos, y a mí las aulas no me dan para más, no sé, de 12, y tengo 38 alumnos, que voy a terminar teniendo casi, me siguen, es decir, ¿cómo hago yo para armar esto? ¿Cuántas docentes necesito? ¿Cuánto tiempo de docente? Tengo que armar, a ver, insisto, ustedes deben saber más que yo porque yo no soy pedagoga. Yo me atengo a lo que dice la normativa, pero yo ayer escuchaba a la subsecretaria y demás y decía, ¿cómo van a hacer esto los directivos? Entiendo que cada jurisdicción lo va a hacer de una manera distinta, pero hay una pauta general que deriva del Consejo Federal. El viernes, insisto, es el último Consejo Federal. Y en ese momento, en base a las pautas del Consejo Federal, cada provincia definirá la presencialidad. Pero si define presencialidad, tiene que respetar el protocolo del Consejo Federal. Perfecto, Marilyn. Tengo entendido, por lo que hemos estado leyendo, sabía de esto que el 12 se define el tema, pero tengo entendido que hasta incluso las escuelas estatales van a exigir a sus docentes que pasen por un tribunal médico cuando reciban sus certificados de médicos personales. Entonces, nosotros estábamos viendo también que para nosotros también es importante que tengamos otro tipo de aval, como por ejemplo un médico de medicina laboral o alguna institución que avale ese certificado personal de un médico personal. Hermana, me parece bien y yo lo que le diría es lo siguiente, en última instancia, por un tema de costos y demás,
primero, yo creo que atento a la presencialidad sería como tal, primero y fundamental el hecho de que nosotros pidamos nuevamente certificado médico. Cotejar como tal esa dolencia con lo que es el listado de enfermedades que figuran en la norma 207, fundamentalmente del Ministerio de Trabajo. Si ustedes tenían en el legajo del docente ya la relación de esta dolencia, lo había dicho medicina laboral o en algún momento fue una junta médica, el tema del asma, a mí me queda claro que es asmático porque siempre ha tenido licencias por esta causal y demás, no lo mando a la medicina. A ver, ustedes tienen corroborado esto y con este último certificado ya está. Ahora, Bien. en su oportunidad, si aparece sobre todo una dolencia nueva, el docente descubrió en este proceso que es diabético, no lo dijo nunca. Bueno, a ver, quizás en estos casos sería bueno que ustedes lo controlen. A ver, yo puedo entender que la mayoría de los docentes tienen ganas de volver a clase, pero también puedo entender que hay algunos que por sus circunstancias personales y demás eviten, digamos, el hecho de tener que hacer presencialidad. Tenemos que tratar en ese sentido de ser justos e igualitarios con todo el mundo. Y respondo la última y si les parece nos vamos al recreo. Gracias, Marilyn. Marilyn, del Colegio Santa Margarita. Buen día. Buen día. Hola. Hola, sí, buen día. Marilyn, Laura del Colegio Santa Margarita. Sí. Mi pregunta va en relación a, el ministro Trota ha dicho que la presencialidad de los estudiantes es obligatoria. En el caso de que alguna familia alegue no querer mandar a sus hijos, no por problemas médicos, porque en ese caso se pedirían los certificados correspondientes, sino por la organización familiar, esto que usted decía de la experiencia de su hija. ¿Qué haríamos en ese caso? No, a ver, en principio la presencialidad en caso de que no haya una exhibición de salud para el alumno es obligatoria. En última instancia, por eso. ¿Y qué exacto, se hace? nosotros tenemos que exigir a la familia que lo envíe. Nosotros podemos e informaremos como tal a las autoridades pertinentes. Llegado el caso, inclusive tenemos que decirle a la familia que haga una presentación judicial del tema, porque nosotros estamos obligados, le diría, que hasta la Defensoría de Menores o ante el hecho como tal del organismo que controla, digamos, el ejercicio de los derechos de los menores de edad, informar que tal familia no está mandando al hijo o lo que fuere. No, por el momento no está planteado el que podamos dar la alternativa de una virtualidad. El que no quiere venir lo sigue por. Esto es decir, es presencialidad. Insisto, va a ser, a ver, esto es un problema, porque nos vamos a pelear con todas las familias, Laura, esto yo lo entiendo, porque, insisto, esta semana los chicos vienen de mañana, la semana que viene este grupo viene de tarde, es decir, organizar una familia en estas condiciones va a ser realmente difícil. Vuelvo a insistir, tratemos de hacerlo lo más fácil posible, entendiendo la situación de la familia, pero en principio la presencialidad para el alumno que no tiene problemas de salud es obligatoria. ¿Ah? Lo que dijo el gobierno, lo que dijo la provincia que como tal decida presencialidad lo hace de modo obligatorio, ese es el planteo del Consejo Federal. ¿Ah? Marilyn, ¿puede hacer una última pregunta? Sí. Gracias. Del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield. En relación a las personas que tienen alguna patología de las que están enunciadas, ¿no? Nos llega información que además de pedir el certificado médico y una declaración jurada, dice que se tiene que presentar un resumen de historia clínica, el tratamiento farmacológico. Perdón. Vos me estás refiriendo como tal a la resolución conjunta 416. La resolución conjunta 416 es para empleados de la administración pública. O no sea que es para las escuelas de gestión privada. Ustedes pueden imponer requisitos parecidos, pero como tal lo manejan en el legajo del docente. Perfecto. Yo les voy a mandar a ustedes, Lourdes, les voy a mandar al WhatsApp de la madre el informe que yo hice oral para que ustedes más o menos tengan en cuenta estas cuestiones, porque lo clarificó ayer la subsecretaria administrativa de la Dirección General. 416 no es aplicable a escuelas de gestión privada. Las inspectoras pueden decir otra cosa, pero eso lo dijeron las autoridades de la provincia, no yo, ¿estamos de acuerdo?
Gracias, Marilyn. Descansamos un rato y nos vemos a las 11, ¿les parece? Marilyn, quedan algunas preguntas en el chat. A ver. En todo caso, vos míralas, no, para después. Sí, cuando nos arrancamos por esto, perfecto. Exactamente. Muchísimas gracias, Perfecto. Susana. Perfecto, Bueno, gracias. a descansar un ratito entonces. Ah.